Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizarnos desde este espacio a través de las páginas de Neuracashic University, Ana Silvia Lara y demás canales de streaming, plataformas y redes sociales que nos sintonizan en diversas latitudes del planeta. Me presento, soy Jorge Palacios y el día de hoy pues nos encontramos muy contentos ya que tenemos a bien presentarles a nuestra invitada especial. Ella es la maestra Ana Silvia Lara, que viene a presentarnos un libro maravilloso especializado en el ramo de las ventas para todos aquellos que nos dedicamos a comercializar, a vender productos o servicios, para descubrir nuestro máximo potencial, el mayor provecho de una manera eficaz y eficiente. Este libro es denominado Vender con propósito, descubre tu ADN Metaventas. Pero pues antes de entrar en contexto, me permito hacer mención que contamos con la presencia de diversas personalidades, alumnas, miembros de distinguidos estudiantes de la Universidad Neuracáshico, que también vienen a compartirnos experiencias y aprendizajes a lo largo de toda esta formación que han tenido. Tenemos a la maestra Isabel Ruiz de Velasco, que es secretaria y cofundadora de Ciudades Cristal, las hermanas Rosa María y Eugenia Espíritu Santo, Jessie Amor Cano Bracamontes y Marisela Martínez. Bienvenidas todas, bendito entre las mujeres, me siento hoy en esta transmisión. Antes que nada, pues, y entrar en contexto y presentárselas, me gustaría darles a conocer más sobre la biografía de nuestra invitada. Ana Silvia es originaria de Comitán de Domínguez, Chiapas, México. Actualmente reside con su familia en el estado de California, en Estados Unidos. Cuenta con estudios en la licenciatura en Economía por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, UPAEP. Cuenta con estudios en neurociencias, biología molecular, genética, manejo de estrés y trauma, así como también tiene habilidades y conocimientos en liderazgo, creatividad y negociación. Durante 15 años ha venido incidiendo en jóvenes, adultos, trabajando sobre la expansión de la conciencia, la salud y la prosperidad en todos sus entornos. Ella es autora de diversos bestsellers, conferencista e instructora internacional certificada, consultora certificada en negocios y derechos humanos. Entre otras sus obras ha escrito diversos bestsellers denominados Neuracáshico, El Gran Observador, Un Avance en Neurociencias, así como también es coautora del libro Ansiedad, Estrés y Depresión, Sumarium Volumen 5, autora del libro Neuronas Dinero y fundadora de las Ciudades Cristal, que es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos. Bienvenida, Ana Silvia, a este espacio, nos halaga tenerte con nosotros, felicidades por tu libro, y qué mejor que de tu viva voz nos expongas, nos des a conocer en qué consiste, cómo podemos adquirirlo, cómo sacar ese mayor potencial. Cuéntanos y te cedemos los micrófonos. Ahí estamos. Ahora sí. Gracias y es un placer. Saludos a todos y a todas que nos están conectando. Estamos platicando acerca de la presentación del libro Vender con propósito, descubre tu ADN Metaventas. Es un placer compartir el escenario con todos ustedes, con invitados especiales el día de hoy quienes están conectando. Gracias a cada uno, a cada una por estar el día de hoy aquí. Vamos a platicar acerca de las experiencias, de lo que es conectar o descubrir nuestro ADN y que podemos y que todos tenemos las habilidades de poder dar y compartir, vender y poder llevar a nuestra vida diaria este programa de 21 días que ya está aprobado. Lo hemos trabajado ya en clase y actualmente hay practicantes certificados que se dedican a dar este programa de 21 días. Es un programa en donde el cerebro empieza a recablear y empieza a trabajar, a integrar un método. Es un método, el ADN Metaventas, en donde nuestro cerebro va a empezar a sincronizar con diferentes frecuencias cuánticas. Hablamos de las frecuencias que son
como el motor o la base principal para que nuestro cerebro entre en ese estado de prosperidad y empiece a reconectar con el... De hecho, se ingresa a nuestro cerebro un sistema cuántico y ese sistema se llama ADN Metaventas. Entonces empezamos a conectar con la esencia de las ventas desde el corazón. Empieza a haber una relación con el dar y compartir, que es vender con las personas de una manera de una estrecha conexión, de una conexión más amorosa, anclada, sostenida, contenida, y eso lleva a una venta consagrada. Entonces, todo el programa de 21 días es un programa en la cual hemos ya trabajado anteriormente y quienes hoy son nuestros invitados especiales van a hablar de esa experiencia, sobre todo de llevar el programa día a día y que hoy día está disponible. Ya el día de hoy ya estamos publicando, lanzando este libro, en donde ya todos vamos a tener la posibilidad de conectar en esencia, con lo que es el programa, y vamos a vivir esa transformación, que es las ventas tradicionales, o lo que conocemos como las ventas, hacia algo más, es decir, hacia una nueva forma de vender en conciencia, en transformación, y es hoy día la propuesta que nosotros estamos compartiéndole a todos y a todas, es este programa que ya está, es un programa interactivo, científico y probado que hemos estado compartiendo en los últimos meses y hoy día ya se materializa en un libro, está disponible hoy día ya en una versión Kindle, pero también va a salir el libro impreso para que ustedes puedan trabajar ese programa y también lo puedan compartir con sus familias, con sus equipos de trabajo, en sus negocios, en sus empresas, de tal manera que pueda haber esos resultados deseados, lograr esas metas deseadas sin tener que estar desde el juicio, la expectativa, sobre todo los juicios y las expectativas que pueden marcar el rumbo de las ventas. Entonces, quienes nos están viendo el día de hoy, es una gran posibilidad de poder dar y compartir. Es decir, no se necesita que podamos nosotros ser vendedores de productos o servicios. De hecho, lo que nosotros hacemos actualmente intrínsecamente estamos relacionados con las ventas, ya sea que nosotros vendamos nuestros propios servicios, nuestros propios productos, trabajemos para algunas empresas, negocios, o tengamos empresas o negocios, o bien nos dediquemos a comprar. El día a día estamos nosotros relacionados con las ventas porque pues también compramos, somos compradores y no solamente vendedores. Compra, venta y compra como transacción se empieza a transformar en una conexión aún más profunda, que es lo que vamos a estar trabajando en el programa, ya desde otro punto de vista, desde el ADN. Se empiezan a hacer movimientos, cambios, ajustes de nuestras creencias acerca de las ventas desde nuestro ADN. Esto está probado como las palabras, los neurocientíficos hablan hoy día de cómo las palabras van transformando nuestro ADN y cómo en el programa de 21 días ADN Metaventas, estas palabras, las palabras DAD que terminan con DAD y las palabras con sion que corresponden al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo sincronizan y cómo a la vez las frecuencias de Tesla, como es el 369, como lo es los actos del observador del sistema neuroacáshico, también son frecuencias que se van a poder de alguna manera sincronizar para hacer este recableado, reconexión, integrando, instalando este nuevo sistema de metaventas en nuestro cerebro, y es una gran transformación porque te apertura, reconecta a la expansión. Y vamos hoy día a platicar acerca de esas experiencias. Hoy nuestros invitados, invitadas que están aquí, es compartirnos cómo ha evolucionado o qué es lo que han vivido dentro del programa. Y me gustaría, Jorge, pues también
hacer esto interactivo y escucharlos a ustedes. A ver, de los claro participantes. Sí. Tenemos a Rosy, Espíritu Santo, Isabel, la doctora, ¿quién nos quiere dar su testimonio, su experiencia? Les cedemos la palabra. Rosy, adelante. Buenos días, rápidamente. Rosy. Lo que me dejó la experiencia fue romper con la creencia de que las ventas era algo negativo. Cuando Ana nos comparte, y gracias por la invitación de tomar este taller, este curso, lo primero que pensé, dije, bueno, yo no me voy a inscribir en algo de ventas porque yo ni vendo. A mí las ventas no me gustan, traigo una carga energética de que las ventas es sacar dinero y nada más. Pero escuchar a Ana y tomar conciencia, y creo que esto es lo que quisiera transmitirles, tomar conciencia de que los seres humanos estamos sujetos a relaciones de comercio toda la vida. Compramos y vendemos. Vendemos, por ejemplo, en mi caso yo soy terapeuta, vendo servicios. Mis servicios son pues las consultas, tanto en tarot o en psicología, pero yo estoy ofreciendo un servicio que pues se vende, se intercambia. Justo creo que esa es la parte importante que a mí me dejó esta experiencia. Darme cuenta de que las ventas son un intercambio, yo doy y recibo, y este intercambio pues obviamente genera energía que está plasmada desde nuestras creencias. Si mi creencia es que las ventas son algo negativo o que no son para mí, estoy generando un bloqueo que no va a permitir que fluya pues este proceso de una manera amorosa, que creo que este es otro elemento que integró a mi vida Ana, con el concepto del ADN de las ventas. Es un proceso de amor, de luz, y en donde el intercambio se ve como una relación humana de dar y de compartir. Creo que ese es otro elemento importante, es el compartir, pero ya no desde la expectativa de, ay, voy a compartir para ver cuánto gano o cuánto me ahorro o cuánto gano, sino es justo desde lo que yo sé cuando yo doy, o desde lo que necesito y que otra persona me puede estar ofreciendo. Entonces, a mí me gustó mucho el proceso, me gusta porque además es un modelo revolucionario, me atrevería a decir, porque está hablando de temas que no había escuchado, como es la relación neuroakáshica, como es entender que nuestro cerebro es un sistema de redes y que la información y la información me refiero a creencias positivas o negativas sobre alguna situación, no solo las ventas, sobre cualquier tema que podamos imaginar, puede tener una carga negativa si esa información que yo tengo es como de rechazo. Y entonces, dentro del proceso, aprendemos a ser observadores de esta transacción humana o de este intercambio humano, sin esa carga de juzgar o de prejuzgar una situación. Y entonces, al tener una postura más neutral, más de observar el proceso, estamos dando un cambio maravilloso a nuestra vida, y no solo a nuestra vida, a la vida de los que nos rodean y con los que estamos entrando en contacto. Entonces, puedo decirte, Ana, que estoy sumamente agradecida, incluso a nivel personal, cómo ha impactado las ventas en mi caso, pues que estoy viendo mi proceso terapéutico, el que doy y el que recibo, porque yo también estoy en terapia, de una manera diferente. Y ha habido una revolución inclusive en el cambio de los pacientes. Estoy teniendo un movimiento que ni siquiera me imaginé que iba a suceder. Están llegando nuevos pacientes, pero además con una situación en donde yo me siento más preparada, creo que esa sería la palabra, más preparada porque estoy trabajando en niveles energéticos, niveles de conexiones neurológicas, desde la postura de neuroakáshicos, desde una postura más neutral de decir, aquí estoy, observo el proceso de mis pacientes, observo lo que yo también estoy dando, y esto está permitiendo que fluya de una manera más amorosa la terapia, no porque antes no lo hiciera, claro. Sin embargo, el cambio es un cambio tan profundo que llena de alegría. Y creo que eso es lo que quisiera compartirles. Gracias, Ana, por la oportunidad de poder transmitir, hoy sí, de poder compartir esto que he recibido de ti y de mis compañeras de camino en este proceso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosy. Agradecemos tu participación.
¿Alguien Gracias más a de las ti, Rosa invitadas especiales María. que nos quiere Extraordinario esta experiencia que nos estás dando. Totalmente de acuerdo contigo. Hemos estado trabajando en tu programa. Gracias, Rosy. Ahí está Jessie. Muy A buenos ver, días a Jessie, si toda gustas la... compartirnos. Gracias, gracias. Muy buenos días a toda la Adelante, Jessie. audiencia. Realmente me gustaría compartir realmente el propósito de las ventas. Nosotros siempre tenemos como esa ancla, ¿no? Que el propósito de la venta es la generación del dinero, la generación de la riqueza o de la abundancia. Pero realmente cuando nosotros vamos realizando una introspección a lo que es el ADN metaventas, nos vamos dando cuenta que va más allá de adquirir o tener un recurso, ¿no? Sino que ese recurso nosotros podemos realizar esa conexión en red para lograr esa materialización. ¿A través de qué? A través de nuestro propósito, de nosotros como seres humanos, de trabajar con nosotros mismos, de estar en ese equilibrio, de trabajar con nuestros campos energéticos, porque si bien esta certificación no solamente nos ayuda a tener ese conocimiento, sino también a hacer esa reparación en todos nuestros campos energéticos, ¿no? Y a través de que nosotros tenemos o contenemos esa alineación en tanto a trabajar con las etapas del abastecimiento, la reparación, instalar un nuevo programa que es el nuevo programa de ADN Metaventas, al instalar y mantener este programa en nosotros es lo que nos permite realmente crear ese nuevo gran sistema de redes, que al fin y al cabo nosotros somos ese sistema de redes en el cual estamos relacionándonos e interrelacionándonos con absolutamente todo. Y sobre todo tener en cuenta que la empresa somos nosotros, que ese ADN Metaventa somos nosotros y que a través de uno mismo nos vamos expandiendo a otros sistemas de redes. Como experiencia, yo sí realmente tuve un gran avance en mi emprendimiento, que bueno, ya vamos a darle, digamos, otra perspectiva a una empresa, ¿no? Realmente tu mismo negocio te va hablando, te va diciendo qué cambios vas a ir teniendo o se van a ir dando durante el proceso. Y digamos que dejamos que el mismo sistema nos vaya mostrando ese movimiento, ese gran paso o salto cuántico que va a tener. Es como que sin generar, como bien comentaban, los juicios y las expectativas, sino dejar que el mismo sistema vaya tomando su rumbo. En esas palabras que nosotros de alguna forma estamos trabajando todos los días, que si bien el abastecernos, en realizar esa reparación, en instalar el nuevo sistema y sobre todo el mantenerlo, no es algo fácil, es como que decirlo es muy fácil, pero realizar todo el proceso de manera consciente, ¿sí? Por eso se llama ADN Beta Ventas y tener un propósito de vida consciente, ser conscientes de todo el proceso que vamos a ir viviendo, que así como hay sus altas, hay sus bajas, pero si nosotros nos mantenemos, ¿verdad? Recalibramos ese nuevo sistema, vamos a tener buenos resultados. Me han llegado a consulta también personas que tienen negocios, ¿sí? Que tienen emprendimientos, que muchas veces trabajan en lo que viene siendo en las ventas y se basan más en lo que es generar. Vamos a generar dinero, pero siempre les digo, vamos a generar esa conexión en red para que llegue esa materialización y de alguna forma en este campo físico, ¿verdad? En este momento, ya tú puedas obtener al final, porque siempre el final va a ser, digamos, el recurso, el propósito, la materialización o la expansión, ¿no? Entonces, primero trabajar en nosotros mismos, que es lo más importante, porque una vez que tú trabajas en ti, en tu sistema, en tu abastecimiento, todo se va dando por sí solo. Es como que esas mismas conexiones o en esas mismas sistemas de redes se vaya dando de una forma más armoniosa, más en expansión, ¿sí? En conexión, en reconexión y sobre todo esa reconexión con tu misma empresa, que a la vez también eres tú. Gracias, gracias, gracias.
Así ya es. Gracias, Jessy, por compartirnos. Extraordinaria esta experiencia de vida. Aprecio a cada una de sus participaciones, de estos invitados maravillosos que nos están acompañando este día. Alguien que desee comentar. Aquí está también la doctora Ana Silvia Ruiz. Ajá. Hola a todos, si me permiten. Adelante, doctora. Hola, pues muchas gracias. Adelante. Y así con este recibimiento de doctora a doctora, pues primero que nada quiero felicitar a la doctora Ana Silvia Lara, que recibió su doctorado honoris causa por el claustro doctoral. De verdad te honro. Quiero platicarles yo mi experiencia. Yo conozco a Ana Silvia a través de sus libros y he tenido realmente bastantes resultados. Resultados prácticos. Trabajo como cofundadora de Ciudad Cristal, que es una organización sin fines de lucro, que es algo bellísimo, conjuntamente con ella. Soy profesionista. Yo soy una pintora con trayectoria internacional, categoría museo, soy mexicana, y pues yo quiero platicarles que lo más difícil en el mundo es vender un cuadro. Un cuadro es muy difícil, la fotografía, los medios digitales, la inteligencia artificial, nos hace a los artistas cada día más difícil el poder vender un cuadro. Incluso, por ejemplo, las nuevas decoraciones ya son básicamente sin la presencia de obras de arte. Entonces, cuando yo me acerco a este nuevo y maravilloso libro, en donde habla de ventas y del ADN que tú tienes ese potencial ya por herencia, que tú vas a reconectar con esa herencia que tú tienes como un gran vendedor, que seguramente lo tienes, pues es algo que nosotros, a través de nuestra historia, podemos comprobar que tenemos ese talento de vendedores, porque sabemos negociar, desde bebés negociamos. Entonces, aquí en este libro tú lo que vas a encontrar es algo maravilloso, son herramientas prácticas que tan solo en 21 días vas a poder obtener resultados, que esto realmente yo creo que ninguna tecnología, ningún libro que está a la venta en este campo puede darte esto que te está dando este libro, que es un resultado en acción. Yo lo puse en práctica, he estado experimentando todo esta reconexión y todo esto como que viene en las tecnologías del libro, para no venderte toda la idea completa y que lo sabores y que realmente tengas ganas de adquirirlo, de tomar los cursos con Ana Silvia. Quiero decirte que yo di un paso maravilloso. Mis obras actualmente han sido expuestas en los Emiratos Árabes, en Yemen, en Polonia, próximamente en Madrid, en la parte de la República Mexicana, aquí en Ciudad de México. Y lo más importante, no solamente lograr posicionarme, porque esto tiene mucho trabajo, no son solo los 21 días, es todo lo que tú traes atrás, aplicándolo a esta tecnología y el trabajo constante para llegar a cada meta y estar reconectando con esta información para que realmente se concretice en una venta. Y esto también me ha permitido obtener nuevos mercados, el presentarme en ferias, el contactar con nuevos grupos que me han pedido hacer arte de forma privada, y pues esto realmente es el trabajo del libro de Ana Silvia, que te da todas las herramientas. Yo de verdad estoy muy feliz de estar en este lanzamiento internacional y sé que va a ser un éxito porque funciona y porque yo soy un ejemplo de ello. Les mando todo mi cariño y un abrazo a todos los que nos están viendo, y a ti, Ana Silvia, pues mis respetos por todo este maravilloso grupo de informaciones que nos estás dando, toda esta reconexión que nos estás permitiendo a través de un libro que es muy pequeñito y que sí funciona. Se los recomiendo. Gracias.
Gracias, doctora Isabel. Extraordinario lo que nos comparte. Gracias. Jorge. Sí, aquí estamos. Pues agradecerte, doctora, las palabras dirigidas aquí a la doctora Ana Silvia. ¿Alguien más que quiera dar su participación? Creo que ya se incorporó. ¿Alguien más? Yo. Marisela, tu micrófono. Hola, buenos días. ¿Puedes compartir tu experiencia, por favor, aquí del programa que has recibido? Sí, mil disculpas por entrar tarde, pero se me complicó la mañana, pero estoy aquí con mucho gusto y con mucho amor y sobre todo con mucha gratitud, especialmente a ti, Ana Silvia. Eres una gran luz en mi vida, eres una gran maestra, como te lo dije ayer. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos trabajado día a día para encontrar este gran regalo de vida que es el aprendizaje de Ana Silvia, pero sobre todo como nos lo ha mostrado desde el amor, desde la gratitud, desde la amorosidad, desde la conexión con nosotros mismos. Y ahora que fue mi cumpleaños, vi a unas amigas que no había visto en 10 años. Y clásico, ¿qué has hecho? Platiqué y entonces me di cuenta de todo lo que había hecho estos últimos 10, 12 años. Y cuando les dije cómo estaba, porque saben mi historia, me decían, es que la vida que te tocó no fue difícil, fue más que difícil. Y como estás ahora es un regalo divino que te has dado. Y esa mañana, era un día antes de mi cumpleaños, dije, hoy voy a hacer mi sesión para que sea mi nuevo ciclo de vida e iniciarlo desde hoy. Y he tenido muchas situaciones familiares de deslealtades, de traiciones, de desplazamientos, y lo he ido trabajando, lo trabajé mucho con Ana Silvia, con todo lo que he trabajado los últimos 10 años. Y el 11 fue algo maravilloso, fue un regalo, que eso es lo que mantiene tan emocionada hasta las lágrimas, que no recuerdo la sesión, lo único que me acuerdo es el final, que es a lo que quiero llegar. Ese día iba a ver estas amigas. Y terminó en donde yo era una caña de maíz con todo completa, dorada totalmente, conectada a la Matrix y a la Madre Tierra, a la Gaia. Y de repente se abre una mazorca, se abren las hojas de la mazorca y sale la mazorca y se veía totalmente dorada, cada grano dorado, y sale y se desprende, pero se desprende y se esparce totalmente. Y en ese momento sentí como me expandí totalmente, ¿no? En energía, en amor, en gratitud. Y es una de las grandes regalos de vida que he tenido, y ese fue el máximo, porque lo que yo entendí, lo que yo experimenté y lo fui procesando en varios días, es que en ese momento me expandía en luz y en amor y en gratitud a la vida, porque ya tengo tiempo viviendo así. Era desprenderme de todas esas conexiones que tenía con mi familia, desde los juicios, desde el miedo, enojo, tristeza y culpa, que es lo que yo aprendí. Y entonces era como desconectarme desde ahí para solo conectarme con el amor, solo conectarme con la gratitud. Y ese es el gran aprendizaje y regalo de vida que tuve este inicio de vida, el entender que lo que nos hace sufrir en el día a día o lo que nos hace que se nos dificulte todo, como decía Rosa María, la doctora, todo tiene que ver con nosotros, nuestros clientes, nuestro trabajo, nuestra abundancia, los procesos, los temas, ¿no? A sesionar de nuestros usuarios. Y la luz que vas creando día a día, el entendimiento con el que vas con lo que vas conectando, pero sobre todo
cómo te vas expandiendo y cómo te vas manifestando. Entonces, para mí, el llegar a este punto en donde estoy el día de hoy es, como les digo, ya ni siquiera en expansión, sino en manifestación, y es manifestación de gratitud y de amor. Y otro gran regalo que le di a mi padre fue el Día del Padre, que fue un abrazo sin separación. Y entonces, sabiendo la historia, todo el mundo, bueno, algunos lloraron, ¿no? Porque dijeron, wow, qué gran avance has hecho, ¿no? Y entonces, estoy en eso, en luz, en amor, en gratitud, en expansión y manifestación. Y yo quiero decirles que pase lo que pase, en el día a día, si nos mantenemos en estas sesiones diario, mañana y noche, o a cualquier hora, solito se va reciclando, solito se va reseteando para poder llegar a este punto en el día a día casi sin la búsqueda, solo se va manifestando en el día a día. Muchas gracias. Gracias a ti, Marisela, por tu participación, sin lugar a dudas, muy significativa, muy sensible tu experiencia. La verdad, nos complace mucho escucharte, eres un ejemplo para todos nosotros, y pues transmitir tu experiencia a través del curso que tomaste de ADN Metaventas. Sin lugar a duda, en lo que he estado analizando de este curso, veo que es un curso que vas a aprender a quitarte esas creencias limitantes y sacar tu mayor potencial para poder, pues, alinear y mejorar tu misión personal, y los valores para poder ser más provechoso en tu trabajo de ventas. Pero pues qué mejor que la maestra Ana Silvia ahorita nos platique a grosso modo en qué consiste este curso. Ana, no sé si nos quieras dirigir ahí algunas palabras, explicarnos cómo adquirir tu libro. Ana Silvia, ¿me escuchas? Bueno, pues sigamos. Anita, ¿me escuchas? Un poco. Creo que tenemos tantitas fallas. A ver, ¿me escuchas? Sí. Pues platícanos, Ana Silvia, cómo podemos adquirir tu libro, un programa de 21 días. Pueden accesar a Compártenos la con tu amable página de audiencia. Amazon. Gracias a todas. Gracias, Marisela, por compartirnos. Quizás por algunas fallas técnicas de internet que pudimos captar en esencia sí el mensaje que nos das. Gracias por compartirnos, y a todas. Y compartirles que este programa de 21 días ya está materializado en un libro. Este libro ya está disponible en Amazon. Tú puedes teclear, entrar a Amazon y poner ya sea mi nombre, Ana Silvia Lara, y te van a salir todos los libros. Te va a salir ahí el libro de Vender con Propósito, Descubre tu ADN Metaventas, o bien entrando directamente y tecleando el nombre. De todos nos vamos a compartirles la liga, y por lanzamiento o por presentación del día de hoy tiene un valor especial. Entonces vamos a compartir la liga para que lo puedan adquirir. Ya está en la versión Kindle, que es la versión digital, y va a salir próximamente la versión del libro. Entonces, si alguien más o algo más, me gustaría seguir haciendo este cierre ya de esta presentación con mucho agradecimiento a todos, sobre todo a mi familia, a todos quienes también son la escuela, el sistema neuroacáshico, a todos ustedes, porque también somos una gran familia, una gran comunidad. Gracias a todos, porque estos libros
está plasmado también nuestras experiencias, que son las experiencias de todos ustedes, todo lo que nosotros damos y compartimos dentro de las clases. De alguna manera, también eso lo compartimos, está plasmado ya como un legado en los libros, y agradecerles a cada uno el hecho de estar aquí, de abrir su corazón para integrar este método, de hacer una transformación en su vida, porque para hacer la transformación se requiere abrir el corazón para dar esta gran transformación. Entonces es decisión desde el corazón para dar ese paso a esa gran transformación, y esto es una celebración para todos ustedes, para todas y todos quienes nos están viendo, para todos los invitados especiales, porque al final son ustedes quienes hacen, quienes somos parte del campo. Sin ustedes no existieran los campos, no existieran los libros, lo que se transmite. Entonces, mi agradecimiento es a todos ustedes, porque simplemente soy como la mensajera o la portadora de ese mensaje que va y que comparte, que lo comparte, pero viene de esta comunidad o de esta conexión con ustedes, transmitiendo este conocimiento, y que hoy día lo compartimos. Y hacerles una invitación a todas y a todos quienes nos están escuchando para que puedan también tomar este programa con ellas, con ellos, parte también de la Universidad Neuracáshico, de este sistema de ventas conscientes. Ya hay practicantes certificados que actualmente dan este programa de 21 días, que nos están acompañando el día de hoy, y también acercarse, abrir el corazón, obtener el libro, conecta con estas personas, estos practicantes que hoy día también están transmitiendo este programa, y que hoy día es una gran fiesta también para nosotros como sistemas, porque el conocimiento ya lo estamos transmitiendo, y el día de hoy es como la puerta, la ventana para poder transmitir esto grande que ya está el día de hoy, vender con propósito. Descubre tu ADN Metaventas. Para mí es un placer, con mi familia que me está acompañando, poder transmitir ya esta publicación. Ya está accesible para todos. Es un libro bastante, tiene manifestación cuántica. Los 21 días hablamos sobre manifestar, hablamos de, hay un texto, hay un audio QR. Si a veces no nos gusta leer, le puedes dar clic en el audio QR, y ahí viene la conexión neuronal del día. Y esa conexión neuronal del día lo que va a hacer es que va a trabajar un tema, y así durante los 21 días va a poder recablear nuestro cerebro, integrar este nuevo sistema. Entonces, quienes nos están viendo, es un programa desde jóvenes, adultos, puedan acceder hombres y mujeres a este programa, y intrínsecamente van a estar los resultados ahí. Entonces, para mí es un placer poder compartir el día de hoy con todas ustedes. Si hay algo que los invitados, las invitadas quieran agregar, decir algo ya para culminar o despedirnos, si nos los pueden compartir. ¿Alguien que quiera decir algo para ir cerrando? Adelante, Rosy. Sí. Yo resumiría diciendo, trabajar con el descubrir tu ADN, ventas conscientes, es trabajar con la energía del amor, y lo más importante, acompañada de un ser de luz como tú, Ana Silvia. Me parece maravillosa tu misión de vida, que es justo ayudarnos a tomar conciencia de todas las potencialidades que tenemos como seres humanos y como sociedad, porque impactamos todo un sistema. Muchas gracias. Yo quisiera... Hola, ¿me escuchan? No, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Ok, bueno, yo de verdad quiero invitar a toda la audiencia que se den la gran oportunidad de tener acceso, de adquirir este libro y que lo pongan en práctica. Son solo 21 días para ver resultados que sí funcionan. Los invito con todo mi corazón, porque yo lo he experimentado y
aparte de que me funcionó, entablé relaciones que son maravillosas porque conecté desde la honestidad, desde el amor y desde lo mejor que yo podía ofrecer a las personas, y ahora mis clientes son mis amigos. Les mando un abrazo y les agradezco esta invitación a este lanzamiento de un gran libro que sé que será un gran éxito internacional, Ana Silvia. Gracias. Yo quisiera comentar también que si quieres reconectar nuevamente con tu negocio, si sientes que hay algo que no se está dando, simple y sencillamente a lo mejor requieres ese abastecimiento, ¿no? Entonces, aquí está la herramienta para poder abastecerte, para poder reconectar, tener esa reconexión con tu negocio, con tu emprendimiento y bueno, dejarte guiar desde el corazón, que es lo más importante, y no generar ese juicio, esa expectativa, simplemente dejar que el mismo sistema se vaya dando, se vaya acomodando, porque digamos que muchas veces puede pasar esa parte de la angustia o la desesperación. Simplemente es dejar fluir, dejar ser, como bien se comenta, ¿no? Esa ola del negocio. Hay olas en el negocio que van a ser pequeñas, otras muy grandes, pero siempre de la mano con este abastecimiento y con esta conexión. Así ya es. Gracias, gracias, gracias. Creo que no te escuchamos, Ana Silvia, tu micrófono. A ver, ahí estamos. Pues agradecerles a la doctora Isabel Ruiz de Velasco y a Jessica Cano su participación, maravillosas participaciones para este cierre. Si Rosy o Marisela desean compartirnos algo para ya hacer nuestro cierre final. La invitación, adquieran el libro, es maravilloso y es como tener a Ana en casa. Bueno, yo les quiero compartir que en cada una de los encuentros que tengo con pacientes, con usuarios y con cada uno de los encuentros que puedo tener en el día a día, lo que me han dicho o lo que he percibido es justamente como lo que dice Rosa María, está como si estuviese con nosotros ese halo, esa energía y ese conocimiento y sobre todo esa conexión de Ana Silvia que no se mueve de la gratitud y del amor, ¿no? Ahí se queda ante cualquier cuestionamiento. Eso para mí ha sido una gran guía en el día a día, en tener como solo desde esa intención y desde ese entender, pero sobre todo desde ese sentir. Y creo que en el día a día los que nos rodean nos pueden percibir y eso se transmite. Y como decía una paciente, solo nos dejamos caer en sus brazos porque ya nos está abrazando en el momento que nos empieza a hablar. Y es eso, ¿no? Finalmente somos una gran holografía, una gran matrix, y creo que desde el amor se va dando todo, como decía la doctora, la abundancia, Rosa María, la generación que se va conectando en el día a día, en la terapia, ya en las sesiones, ya no, sí tienes recursos, pero además creo que más allá de los recursos, estás en el entendido y en la manifestación del amor y de la conexión desde la gratitud, y eso hace que fluya todo, ¿no? La abundancia, la comunicación, la salud, la sanación, ¿no? La sanidad, que eso es finalmente lo que como comunidad, como planeta, es a lo que
aspiramos todos, a manifestarnos en amor y gratitud. Muchas gracias a todos, un abrazo sin separación y gracias Ana Silvia por todo esto, por estos encuentros tan maravillosos y que espero que sean muchos. Bye. Gracias, Marisela. Extraordinario, ahora sí te escuchamos muy bien. Gracias por transmitirnos este mensaje. Gracias por tu participación el día de hoy. Y gracias a cada uno de ustedes. Adelante, Jorge. A ver si nos escuchas. Descubrir a través de... ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan todas? Agradecerles inmensamente su tiempo para poder pues presentarles este maravilloso libro de la doctora Ana Silvia. Dense la oportunidad de descubrir su máximo potencial en encontrarse a sí mismos y aplicar un bienestar emocional y espiritual para poder conectar con las ventas, primeramente lograr descubrir tu propósito y hacer próspero tu negocio. Les hago la invitación, adquiéranlo el curso, el libro en la página de Amazon. Ahí Ana Silvia cuenta con diversos bestsellers que ha escrito, pero este programa de Vender con Propósito, tu ADN Metaventas, es muy especial para aquellos que tenemos algún producto o un servicio que queramos detonar y gracias, Ana Silvia, gracias, doctoras, maestras. Gracias. Nos despedimos, ¿Nos escucha? finalizamos la transmisión. Gracias. De acuerdo. Gracias a todos y a todas. Un abrazo. Me gustaría cerrar con unas frases para conectar con nuestro ADN Metaventas. Agradecerles a cada uno y a cada una su presencia. Es muy valioso todo lo que nos comparten. Muchas gracias a todos y a todas. Voy a cerrar nada más con dos frases. Son dos frases muy importantes y con esto cerramos. Y las frases que también nos compartieron. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí va. ¿Ahí me escuchan todos? Para decir las frases. Dice, conecto profundamente con mi propósito en cada interacción de ventas. Escucho con empatía y hablo con autenticidad. Para crear valor y satisfacción duradera. Mi éxito está en servir y enriquecer la vida de mis clientes. Soy un canal abierto para la abundancia y la prosperidad. Así ya es. Gracias, 3. En cada venta soy consciente y presente. Mi propósito guía cada acción y palabra. Abro mi mente a nuevas oportunidades. La prosperidad fluye a través de mí. Expando mi visión y alcanzo nuevos horizontes. Así ya es. Gracias. Abrazos a cada uno de ustedes. Es un placer haber compartido esta mañana. Abrazos sin separación. Abrazo a cada uno quienes nos ven. Nos vemos la siguiente. Abrazos a todos. Da y comparte. Gracias, doctora Isabel, Rosa María, Eugenia Espíritu Santo, Marisela Martínez, Jessicano, a nuestro presentador Jorge Palacios. Gracias. Abrazos a todos.
déjanos tus comentarios, sugerencias. Solicita el link del libro y te los vamos